Amada iglesia, siempre es un gusto poder saludarles, porque seguimos compartiendo de la palabra del Señor, porque Él quiere seguir bendiciéndonos, Él quiere seguir enseñándonos, nos quiere seguir instruyendo para que estemos preparados para recibirle. Existe en la Escritura un pasaje muy significativo, donde Jesús hace importantes manifestaciones proféticas relacionadas con las virtudes espirituales. Se trata, y usted ya lo conoce, del Sermón del Monte, por medio del cual Jesús instruyó a sus discípulos y dio a conocer al Señor que usted y yo servimos. En otras palabras, Él les mostró su naturaleza, su carácter, y lo cual esperaba ver reproducidos en cada uno de ellos. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5, que vamos a darle lectura. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Con el Sermón del Monte, Jesús establece las condiciones que debemos de cumplir para ser sus discípulos. Y lo hace a través de bendiciones, a través de su amor. Dios te invita hoy, te inspira hoy, mi hermano, y te exhorta a ser como Él. El Sermón del Monte se considera en todo el mundo una gran obra de arte, pero es más que eso. Contiene el discipulado que Cristo impartió a sus seguidores y continúa siendo hoy, el día de hoy, una guía para aquellos que deseen crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una guía para todos nosotros. Cada palabra escrita en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo es 100% para la edificación de nuestro hombre interior. Jesús dirige este mensaje inicialmente a sus discípulos. Cada una de estas bienaventuranzas son cualidades que cada discípulo de Cristo debe vivir. Y estas cualidades no son solo para algunos, sino para todos los hijos de Dios. Y cada cualidad está acompañada de una recompensa espiritual que recibimos por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Podemos llamarnos bienaventurados, muy felices. Es llamado así Sermón del Monte, porque Jesús lo pronunció en una colina cerca de Capernaum. Algunos cristianos creen que se trata de un monte al norte del mar de Galilea. Pero donde quiera que esté ubicado, el Sermón del Monte es un mensaje dirigido a usted y a mí. Es dirigido a todo cristiano. En este sermón señala que lo más importante es la obediencia fiel del corazón. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son declaraciones de bendición,
dichas por Jesús al principio del Sermón del Monte. Y cada una comienza con la frase, bienaventurados los. La palabra griega, traducida como benditos o bienaventurados, significa bienestar espiritual y prosperidad. Significa feliz, significa próspero. Es una palabra que se refiere al profundo gozo de nuestra alma. Aquellos que experimentan la primera parte de una bienaventuranza, pobreza, llanto, mansedumbre, misericordia, justicia, pureza, pacificadores y persecución, también experimentan la segunda parte de la bienaventuranza. El reino de los cielos, consuelo, la tierra por heredad, misericordia, ver a Dios, ser llamados hijos de Dios y ser herederos del reino de los cielos. Otra interpretación de cada bienaventuranza es cuán felices somos. Las bienaventuranzas describen al discípulo ideal y sus recompensas, tanto presentes como futuras. Aquí podemos experimentar y gozarnos con las bienaventuranzas. La persona a quien Jesús describe en este pasaje tiene un estilo de vida diferente a aquellos que están fuera del reino, diferentes a los que están en el mundo. Las bienaventuranzas también las podemos encontrar en el Antiguo Testamento, especialmente en Salmos 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. También lo podemos encontrar en el Salmo 34:8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso, bienaventurado el hombre que confía en él. También lo podemos encontrar en Salmos 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y en Salmo 128:1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. También lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, allá en Juan 20:29. Le dice Jesús a Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron, dice, y creyeron. También lo podemos encontrar en Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. También la podemos encontrar en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. También la podemos encontrar en Apocalipsis 14:13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Quiero recalcar que bendito Dios que puso estas palabras en Jesús por el Espíritu Santo. La transformación del carácter del cristiano es fundamental para que el mundo conozca que Jesucristo es real. El sermón de las bienaventuranzas constituye un proceso de discipulado para cada uno de nosotros.
Las bienaventuranzas son actitudes que deberían de estar en nuestra vida. Las bienaventuranzas son características de los hijos de Dios. Las bienaventuranzas son un diseño para la felicidad, para que usted sea feliz, para que yo sea feliz. Las bienaventuranzas son una fundación, podríamos decir, para construir un hogar en el cielo, que usted y yo estamos aportando, que estamos abonando para ese hogar. A través de las bienaventuranzas, la palabra bienaventurado significa espiritualmente próspero. ¿Cómo define a una persona la palabra bienaventurado? Define a alguien satisfecho, completo y bendecido, que aunque esté en el mundo, se mantiene apartado de él, ya que Dios lo protege y lo levanta una columna de fuego para su protección. A una persona bienaventurada nadie la puede tocar, porque está favorecida, bendecida, a donde quiera que se encuentre. Los apóstoles que estaban cerca de Jesús se sentían importantes, orgullosos. Al estar cerca de Jesús, ellos pensaban que les daba prestigio. Hay 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Podríamos decir que las bienaventuranzas son un código de ética. Y la ética está vinculada a la moral y establece lo que es bueno y lo que es malo, lo que es permitido o deseado respecto a una acción o una decisión. Para los discípulos y nosotros son normas de conducta. Las bienaventuranzas contrastan los valores del reino, lo que es eterno, y con los valores del mundo, que es temporal. Las bienaventuranzas describen lo que debemos hacer como seguidores de Cristo. Las bienaventuranzas hablan de cómo ser afortunado y feliz. Algunas versiones dicen felices y dichosos en lugar de bienaventurados. Leamos cómo dice Mateo, cómo empieza esta enseñanza. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significado tiene el lugar a donde subió Jesús? Un monte en la Biblia quiere decir un lugar donde tenemos intimidad con Dios a través de la adoración. Quiere decir un lugar donde se ora, es un lugar a donde se consulta al Dios de la creación. Cuando Jesús subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron para escuchar este pasaje, para escuchar este sermón, donde les enseñaba cosas nuevas. En este sermón, mis hermanos, descubrimos secretos y revelaciones del reino que pueden moldear nuestro carácter. Y al hacerlo, estamos activando una bienaventuranza de parte de Dios. Se trata de verdades profundas que llegan a nuestro corazón. Dios es amor y siempre quiere bendecirnos y obrar un cambio en nuestra vida. Junto con esta transformación viene a través de su palabra una promesa de bendición. Cuando Jesús declara: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no se refiere a la pobreza material. Para Dios, vales lo mismo si tienes poco o tienes mucho.
Pidámosle al Señor que podamos modelar este sermón en nuestras vidas. Cuando Jesucristo nos dice que bienaventurados son los pobres de espíritu, quiere decir, son aquellos que reconocen su naturaleza humana y la incapacidad para hacer las cosas apartados de la grandeza de Dios. Son aquellos que están conscientes de que sin Él nada podemos hacer. Quiero hacerles una pregunta el día de hoy, mis hermanos. ¿Se considera usted pobre de espíritu? Si su respuesta es sí, quiere decir que al analizar su vida, tiene en claro que en realidad no es dueño de nada. Quiere decir que comprendió que sin Dios nada es. Si nosotros tenemos algún valor, es porque fuimos lavados por la sangre de Jesús. Y no encontramos palabras para describir al Dios que nos creó, nos salvó y que nos ama profundamente. Tenemos en la Biblia un ejemplo de un hombre pobre de espíritu, el hijo pródigo. Lo habla en Lucas 15. Nos habla la historia de un padre con 2 hijos. Y que el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y este hombre este hijo se fue y malgastó toda la herencia de su padre. Y cuando todo lo hubo acabado, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y entonces comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, dice, que llenar su vientre de lo que comían los cerdos. En los versículos 18 y 19 observamos la condición de arrepentimiento del corazón de este joven. Y es aquí donde comienza la manifestación de una persona pobre en espíritu. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Le dijo: ¿cómo me voy a llamar hijo tuyo, siendo tú tan bueno, perfecto, y yo tan sinvergüenza? Siendo tú tan puro y limpio, y yo comiendo entre los cerdos. Ahí se manifiesta en él esa pobreza de espíritu. Cuando consideramos que todo es por nuestro Dios, para Él y con Él, demostramos que somos pobres de espíritu. Otra vez, cuando consideramos que todo es por nuestro Dios, para Él y con Él, demostramos que somos pobres de espíritu. Si entendemos que dependemos de Jesús para la salvación y que nuestro valor en la vida consiste en buscarlo y desarrollar nuestros planes con Él y para Él, entonces estamos manifestando que el temor de Dios se ha desarrollado en nuestra vida. Manifestamos que somos pobres de espíritu y por lo tanto somos bienaventurados. ¿Cuáles son las características de un cristiano pobre de espíritu? El pobre de espíritu sabe ser agradecido. Cuando tienes un corazón agradecido ante cualquier circunstancia de la vida, haya pan en tu mesa o no, demuestras el verdadero amor hacia Dios.
Que no estás con Él solo por lo que Él te pueda dar, sino por quién es. La persona con un corazón agradecido, tenga mucho o poco, es pobre en espíritu. Y Jesús también le llama bienaventurado. Los pobres de espíritu le dan gracias a Dios cada mañana por todo. Gracias por la esposa, gracias por la casa, gracias por el esposo, gracias por el auto, gracias por la comida, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que tengo. La palabra de Dios asegura que aquellos que muestran actitud de agradecimiento van a heredar el reino de los cielos. Todo lo que se haga para honrar lo que Jesús hizo, Dios Padre lo bendice con su presencia. Aquellos que entienden este principio del agradecimiento y la gracia de Dios serán bienaventurados. Para ser bienaventurados es necesario que desarrollemos dependencia, desarrollemos confianza en Dios y en su palabra, porque Dios y su palabra son uno. En Isaías 66, 1 y 2 dice la palabra: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre de espíritu, que tiembla a mi palabra, dice. Dios dice que te vas a saciar de pan. Dios dice que si eres pobre de espíritu, eres bienaventurado. Lo primero que puedes experimentar es la revelación de quién es Dios y dónde está. Si abres los ojos por la mañana y sin todavía haberte levantado, puedes sentir la presencia de Dios, es porque eres pobre de espíritu. Si vas a hacer un negocio, en esa mesa contigo se sienta el Dios del cielo y te dirá: di que sí o di que no, porque te va a saciar de revelación. El pobre de espíritu cree en las promesas de Dios. Si enfrentan problemas como los que estamos pasando el día de hoy, si enfrentas problemas con alguno de tus hijos, si se han vuelto rebeldes, si no tienes el control, el Espíritu Santo va a decirte: quédate tranquilo que yo rodeo a tu hijo. Mantén la calma, que yo pongo palabra en tu boca para que le transmitas a tu descendencia. No te preocupes, mi hermano. Te dice el Señor: yo voy a saciar a tu hijo y nada le va a faltar. Todas esas promesas son para los pobres de espíritu, para los bienaventurados. Dios no desea que lo impresiones con grandes cosas, con palabras rimbombantes, sino que lo conmuevas con tu corazón. Pues Él pone su mirada en aquel que es humilde, en aquel que es pobre de espíritu, en aquel que tiembla ante su palabra. Dice en Salmos, en el capítulo 9, versículo 9 y 10. Dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no te va a desamparar. Él es tu reposo, Él es tu refugio, Él es el quien te levanta cada mañana, Él es el quien te ama, Él es el quien te llena de su misericordia, Él es el quien te llena de su gracia.
honremos la sangre de Jesús y seremos bienaventurados. El pobre de espíritu no culpa a Dios de lo que le sucede. Muchas personas sabemos que lo hacen. Culpan a Dios porque las cosas no son como él o ella lo esperan. Culpan a Dios de vivir las consecuencias de sus propios errores. Mi hermano, cuando venga la culpabilidad a tocar tu puerta, recuerda que Jesús pagó con su sangre, no importando lo que usted haya hecho. Solo debemos arrepentirnos y pedirle perdón, porque Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser y nos quita y nos libra de toda culpabilidad. El pobre de espíritu no es avergonzado. Dios lo escucha y lo libra, dice, de todas sus angustias. Dice en Salmos 34, 5 y 6. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Dios escucha de inmediato a aquel que es pobre en espíritu. Cada vez que levanta su voz al cielo, cuando usted clama, Él le responde. Bartimeo el ciego, que Jesús encontró junto al camino, reconoció él quién era Jesús. Dice que al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud iba con él. Bartimeo el ciego estaba sentado, dice la palabra, junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno venía, comenzó a dar voces y a decir, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le decían que callara. Entonces, no se detuvo, él siguió gritando. Y entonces Jesús se detuvo y mandaron llamar al ciego. Él entonces, dice la palabra, que arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Y le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice Bartimeo que recobre la vista. Y el Señor le dice, vete. Y Jesús, y tu fe te ha salvado. El pobre de espíritu es libre de todos los temores. Dice un salmo muy conocido. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El Salmo 34. Y también dice en el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice, y los defiende. Toda persona que quiera recibir las bienaventuranzas debe ser pobre de espíritu. Si Jesús, siendo Dios, necesitaba tener esa dependencia del Padre, mucho más debemos hacerlo nosotros para que su reino nos sea revelado. Ser pobre de espíritu es la primera condición para tomar posesión del reino de los cielos. El reino de Dios es un gobierno establecido por Jehová Dios. Su sede está en el cielo. Por eso la Biblia lo llama el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir tomar posesión del reino? Pongamos atención ahí. Significa poder ver el reino. Significa entender el reino. Significa vivir en el reino. Significa establecer el reino. Dice su palabra que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos un llamado al ministerio.
Dios espera que prediquemos su palabra. Para esto debemos ser pobres en espíritu, para así ver, entender, vivir y establecer el reino. Tarde o temprano todos actuamos como el hijo pródigo. Él no fue el único testarudo que pidió la herencia y se marchó a la casa de su padre. Llegó un momento que el hijo pródigo dijo: basta, basta, ya no quiero más de esto. Basta ya, ya no quiero comer comida de cerdos, ya no quiero seguir viviendo así. Cuando reconocemos que necesitamos cambiar de vida, de haber probado el manjar del cielo, y después quiero tener aquello de lo que había disfrutado. Hoy me doy cuenta que no soy digno de ser llamado su hijo. Cuando reconocemos que su misericordia es tan grande y su amor tan grande que no se iguala a nada ni a nadie. Entonces, en medio de ese temor de Dios, podemos experimentar esa revelación. Nuestro espíritu se vuelve pobre porque reconocemos quién es Él. En ese momento, cuando nuestro espíritu se vuelve pobre, es cuando Jesús nos mira y nos dice: bienaventurados. La primera virtud que Jesús les enseña es esta revelación de su naturaleza. Él es un Dios pobre en espíritu. Quiero dejarlos con esta palabra. Debemos tener un espíritu pobre a fin de alcanzar la riqueza del reino de los cielos. Debemos tener un espíritu pobre al fin de alcanzar la riqueza del reino de los cielos. Mis hermanos, la transformación del carácter del cristiano es fundamental para que el mundo conozca que Jesucristo es real. La transformación del carácter del cristiano es fundamental para que el mundo conozca que Jesucristo es real. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Señor, gracias porque tú siempre nos hablas manifestando tu amor hacia nosotros. Siempre quieres tú, Señor, bendecirnos. Te pedimos, Señor, humildemente, esta mañana, con esta palabra que hoy hemos escuchado, decidamos, Señor, fielmente ser tus verdaderos discípulos. Señor, que tomemos por posesión del reino, que podamos verlo, que lo podamos, Señor, entender, que lo podamos, Señor, vivir, y que lo establezcamos aquí en la tierra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos modelar este sermón en cada uno de nuestras vidas.
Que tú seas, Señor, glorificado en todo lo que oímos, en todo lo que hagamos, Señor, para ser esos discípulos que se sientan a tus pies para escucharte,